¿sí? Entonces, la estructura interna de los hemisferios cerebrales, las estructuras del core central y, primero de todo, está el surco interhemisférico, ¿sí? El surco interhemisférico. Interrumpido, ya saben ustedes, por el cuerpo calloso, entonces se ve ahí en la profundidad. Vamos a empezar desde afuera. La corteza cerebral, surcos, giros, cisuras, un giro, un surco, ¿sí? Los opérculos son esta parte del hemisferio que se dobla sobre el hemisferio que se dobla sobre la ínsula y nos la cubre, ¿sí? El opérculo frontal, el surco central, el opérculo parietal y el opérculo temporal, ¿sí? La sustancia blanca, que tiene varias partes, la subcortical, la periventricular, el cuerpo calloso, aquí tenemos la rodilla y el esplenio, la ínsula, esa ínsula entonces empieza el core central, desde la ínsula hasta lo más profundo es el core central. Ínsula, cápsula extrema, claustrum, cápsula externa, no confundirse, extrema es porque es la más lejana y externa es porque es en relación al núcleo lenticular, ¿sí? En relación al núcleo lenticular, es la cápsula externa y luego por dentro la cápsula interna, ¿sí? Vamos a ponerla, a ver, aquí. Entonces, por fuera la cápsula externa y por dentro la cápsula interna. ¿Sí? Cápsula externa, luego sigue el lenticular y luego sigue la cápsula interna. Entonces, externa e interna es en relación al lenticular. Externa, lenticular, interna. Ahora, el lenticular hace parte de toda esta masa de núcleos que se llaman en conjunto el cuerpo estriado. Y el cuerpo estriado tiene otro nombre que es núcleos de la base. No ganglios, sino núcleos. Núcleo caudado. Cabeza del núcleo caudado. Cola del núcleo caudado. Núcleo lenticular. Los núcleos de la base se comunican unos con los otros, ¿cierto? Por sustancia gris, porque al principio estaban juntos y a eso se le llama estriaciones y por eso se llama el cuerpo estriado. El núcleo lenticular, por su parte, se compone de tres. El más externo es el putamen, el de la mitad es el globo pálido externo y el más chiquitico de adentro es el globo pálido interno. El globo pálido interno. Luego está entonces la cápsula interna y en esa cápsula interna entonces tenemos la rodilla, ¿cierto? Que es ahí donde está la esquina de la cápsula interna. Luego tenemos el brazo anterior de la cápsula interna y el brazo posterior de la cápsula interna. Y finalmente el tálamo, lo más profundo. Este tálamo tiene una división por medio de una rayita blanquita que usted ve por acá, ¿sí? Y son tres divisiones grandes, la división lateral, la división medial y la división anterior, ¿sí? La división lateral, la división medial y la división anterior. Y finalmente, en el tálamo, lo habíamos mencionado alguna vez en tallo, ¿cierto? Dijimos, eso que se ve ahí es del tálamo y es el pulvinar. Entonces, es la parte más posterior del tálamo, el pulvinar, ¿sí? Muy bien, creo que aquí se acaba. El tercer ventrículo, ¿no le pusimos nombre o qué? Ay, no, se me había bloqueado la computadora. ¿Quién sabe por qué? ¿No quiere seguir? Allá, entonces,
el cuerno frontal del ventrículo lateral, el septum pellucidum, el foramen interventricular, el fornix, específicamente la parte que va de clavada hacia el hipotálamo, que se llama el pilar del fornix, el tercer ventrículo, el cuerno temporal del ventrículo lateral. Ese es el plexo coroideo en el cuerno temporal. Este es el fornix saliendo desde el lóbulo temporal. Y mire usted que acá lo vemos detrás del tálamo. Y hace rato los pilares estaban por delante del tálamo. Y finalmente el tercer ventrículo, que no sé por qué no tiene nombre. Vamos a ponerle nombre al tercer ventrículo. Muy bien. Y esto es muy importante que usted descargue la presentación y lo vuelva a escuchar, vuelva a revisar estas flechitas. Esas mismas le van a, bueno, en el examen que sigue yo creo que es perder el tiempo, ¿cierto? Colocar estas imágenes en el examen es un problema, ¿no? Nos hace perder tiempo. Pero bueno, yo quisiera que eso se pudiera hacer, entonces lo vamos a trabajar en el laboratorio virtual y ustedes entonces por grupos hacen una presentación explicándolas. Yo creo que ahí tenemos esa parte, ¿sí? Con mucho gusto. Entonces vamos a tenerlo allí. Bueno, vamos a tener un minuto para pasarlas rápidamente y que usted quede con este video, ¿sí? Muy bien, ahí quedó. Y lo cumplido, después de lo prometido, ¿cierto? Quedamos faltando un minuto para las 10. Aquí podemos entonces finalizar la grabación. Bueno, pues gracias por su